a empezar por esto que es sumamente importante, que ahora hay muchos casos al respecto, que es la infección por VIH, y que por cierto vienen muchas preguntas en los exámenes, por si acaso. De los tres temas que vamos a hablar, lo que más viene es VIH en embarazo. Entonces, ay, cada rato están que quieren entrar. Muy bien. ¿Qué hay entonces sobre VIH en el embarazo? Ahora sí, muy puntualmente, como les repetí, vamos a hacer algo solamente para que recuerden la teoría. Quiero empujar esto para arriba. Ahí está. Entonces, recuerden que aquí lo más importante es por ser gestante, existe algo que se llama transmisión vertical. Apaguen sus micrófonos. Transmisión perinatal o transmisión materno-infantil del VIH. Eso es importante saber porque la paciente o la mujer que tiene VIH o que no sabe y que recién se lo diagnostican en el embarazo puede producir esto en su bebé. Entonces, la idea del tratamiento del VIH es justamente evitar que la paciente pase un estadio SIDA y obviamente muera, que le transmita también al niño a través de esto llamado transmisión vertical, a través de la placenta principalmente, aunque no es el único medio, y también asimismo a la pareja. Entonces, por eso es tan importante el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, es un proceso infeccioso que implica el paso del virus del VIH de una gestante infectada hacia su bebé. Puede ser durante el embarazo, trabajo de parto o durante la lactancia. Se puede producir, y esto es un dato de Williams, edición 26, en el embarazo antes de la semana 36 hay un 20% de probabilidades de que pase o que ocurra esa transmisión perinatal o vertical. Si es justo en el momento antes del parto, 50%. Miren, en cambio en el trabajo de parto aumenta mucho el porcentaje de transmisión vertical y también por la lactancia. Por eso es que recuerden que aquí no hay que dar leche materna, está proscrita la lactancia materna en el caso de VIH. Las estrategias de prevención entonces aquí, ¿cuáles son? Tres momentos importantes, o sea, el control prenatal durante el momento del parto y durante la lactancia. Son tres momentos cruciales para tener que dar tratamiento a estas pacientes. Momento que admito a todos sus compañeros, listo. Entonces, seguimos. ¿Cuál es lo más importante de la paciente aquí? Que tienen que usar terapia antirretroviral, ¿de acuerdo? En forma precoz, apenas se diagnostica el VIH en la paciente en el embarazo, tiene que empezar de inmediato, aunque no tenga prueba confirmatoria, recuerden bien eso. Si ya después de la prueba confirmatoria, que demora una semana, dependiendo de dónde estén trabajando, le sale negativo, yo le retiro el tratamiento. Pero si el hecho de que no tengan la prueba confirmatoria o de repente nunca la van a tener, no significa que tienen que demorar el inicio de la terapia antirretroviral. Entonces, la base, recuerden, es siempre conseguir supresión de la cantidad de copias de ARN del virus. Esto de acá es lo más importante en las pacientes gestantes que tienen VIH. Disminuir la carga viral. Mayor carga viral es directamente proporcional al porcentaje o a la tasa de transmisión perinatal. Entonces, más carga viral, más copias por mililitro de virus, es más probable que el feto se infecte. Por lo tanto, el objetivo con este tipo de terapia antirretroviral es que tenga menos de esta cantidad, recuerden bien, menos de 1000 copias. Y mejor aún si tiene menos de 50, que se reconoce como indetectable. Eso, hay dos momentos cruciales para pedir este examen. Uno es al momento del diagnóstico y antes de empezar la terapia, y otro es cercano al tercer trimestre. Eso es de forma general. Entonces, acá en el Perú, como siempre, para cuestión de exámenes y obviamente para nuestro trabajo, hay una norma técnica del Ministerio de Salud del 2019, donde contempla los tres tipos de enfermedades infecciosas de transmisión vertical más comunes: VIH, sífilis y hepatitis B. Entonces, en base a esa norma técnica es que les dan la mayoría de preguntas tanto para salud o bueno, para el famoso ENAM que algún día otra vez volverá a ser como antes. Entonces el MINSA, recuerden bien, diferencia tres escenarios muy facilitos de aprender. En el escenario 1, que es el más común, es la señora que nunca sabe que tiene VIH y si en el primer control prenatal, dentro del paquete o el panel de exámenes, le pedimos una prueba rápida de VIH, que ahora viene, se llama prueba dual rápida, o sea, viene en el kit VIH más sífilis, se hacen las dos pruebas juntas, y le salió positivo, o sea, recién se acaba de enterar la embarazada que tiene VIH, piña. Ese es el escenario más común. El segundo escenario es la que ya sabe que tiene VIH y sin embargo se embaraza, o sea, ya viene recibiendo tratamiento. Y la tercera es la que no sabe nada ni se controla el embarazo y de pronto llega en expulsivo. Eso sí, todos los centros de salud, ustedes en cualquier centro de salud que trabajen, se van a dar cuenta que cualquier paciente gestante que llega, sea por emergencia o puede ser por consulta externa, a todas le hacemos prueba de VIH, a toditas.
En el hospital, por ejemplo, cualquier señora que llega por emergencia, así tenga en su carnet que le han hecho la prueba, le volvemos a hacer otra vez. Entonces, ese que viene corriendo y nunca se controló, le hacemos la prueba rápida y sale positiva, pero tiene que estar en trabajo de parto. Entonces, considerando esos tres escenarios, acá no les van a preguntar medicamentos. Ninguna de las preguntas que hay que hemos revisado les ponen qué tipo de antirretrovirales. No les preguntan cuántos, ni tenofovir, ni citradina, nada de esas cosas. Lo que sí tienen que saber es que en todos los casos, una vez que dan parto, sea vaginal o sea cesárea, todas deben recibir inhibidores de la lactancia. Por eso aquí ven cabergolina, de puérperas, por si acaso. Sin embargo, en los tres casos, independientemente del tipo de parto, deben recibir, aparte de sus pastillitas de terapia antirretroviral, una dosis endovenosa de antirretrovirales que solamente viene la sidobudina. Entonces, eso es otra cosa también a tener en cuenta. Entonces, el hecho de que reciban tratamiento con pastillas del TAR no significa que no deban recibir adicionalmente sidobudina endovenosa. Entonces, el RN, eso sí lo dejamos porque eso ya es de la doctora Salvia en pediatría. Sigamos. ¿Qué estrategias entonces hay para evitar la transmisión vertical? Primero, recuerden, apenas se diagnostican con prueba rápida, comienzo de terapia antirretroviral. Combinados, ahora es más fácil porque las pastillas vienen en una sola cápsula, vienen dos antirretrovirales, entonces la señora lo consume mucho más fácil. Antes eran como 5 o 7 pastillas, ahora solamente son dos. Gestante y recién nacido expuesto. Segunda estrategia, culminar el embarazo mediante cesárea electiva, hay ciertas excepciones que ahorita lo discutimos. Y tercero, suspender la lactancia materna en el recién nacido de toda madre diagnosticada con VIH. Muy bien, el manejo. Acá todo depende de la carga viral, por eso le digo, el factor más importante que decide aquí el tipo de parto es la carga viral, no es el conteo de CD4 o de linfocitos 4 por si acaso. Aquí lo que importa son las copias de, en este caso, ARN del virus del VIH. Recuerden, dice que el riesgo, mientras más elevado, si lo mencionamos, pues digamos que el riesgo de que el niño se infecte, pues es mucho mayor. Ahora, ¿cómo evitamos, cuando estos pacientes tienen una carga viral muy alta, cómo evitamos sobre todo la transmisión vertical con la cesárea electiva? No la de emergencia, estamos hablando de lo que es programada de un día para otro. Y esa es la semana 38, pregunta también de examen, ni antes ni después. Porque ya si lo dejamos para después, es muy probable que empiece el trabajo de parto y lo que no queremos es que empiece el trabajo de parto espontáneo. Para ello, también debe tener una condición indispensable, que esté con membranas íntegras, si no, ya no tiene sentido la cesárea electiva. ¿Cuál es la intención de operar una paciente VIH? Digamos que el feto, en este caso, antes de que salga, sale envuelto en sus bolsas, entonces se evita el contacto con la sangre o con las secreciones vaginales que pueden tener copias virales del VIH. Mientras menos tiempo y menos contacto tenga con esas secreciones, es mejor. Por eso la cesárea es una estrategia clave en este tipo de pacientes para evitar la transmisión perinatal o vertical. Obviamente recibiendo terapia, ¿no es cierto? O sea, con el tratamiento. Entonces, una condición indispensable es que antes de que se someta a la cesárea la semana 38, debe tener obligatoriamente un estudio de carga viral, por lo menos un mes antes, o sea, semana 34 o máximo la 36, para ver cuántas copias tiene. De eso depende la vida del parto. Entonces, miren, acá bien clarito para que nunca se olviden. Si sale dentro de la semana 34-36 una carga viral más de 1000 copias, eso tiene que ser obligatoriamente cesárea. Siempre y cuando esté con membranas íntegras y tenga 1000 copias, eso se va a cesárea electiva sí o sí, semana 38. Pero si tiene menos de esta cantidad, ¿sí? O si tiene, ya empezó trabajo de parto y tiene más de 4 de dilatación y membranas rotas encima, esta paciente puede dar parto vaginal. Conclusión, no está contraindicado el parto vaginal en las pacientes con VIH. Lo ideal siempre, como les vuelvo a mencionar, es la cesárea electiva. Pero en los casos en que ya empezó el trabajo de parto, está más de 4 centímetros o fase activa, o ya rompió bolsas, de hecho, así tenga más de 1000, es mejor ya que de parto vaginal porque ese año se toma como que ya está, digamos, en contacto con secreciones y la cesárea no va a evitar para nada la infección. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a continuar. Acá lo que acabo de mencionar, entonces puede dar parto vaginal solamente si cumple estas condiciones. Primero, recuerden, carga viral. Si es más de 1000, cesárea electiva. Si es menos de 1000, parto vaginal.
Pero además también puede tener parto vaginal si la señora llegó a la emergencia con más de 4 centímetros o fase activa o cuando está con membranas rotas. Doctora, ¿qué pasa si la señora tiene más de 1000 copias, pero viene aún con más de 1000 significaría que tiene que ser cesariada? Sí, pues, pero y el hecho de que tenga el cuello abierto más de 4 o tenga líquido amniótico que sale por vagina, significa que el feto ya tuvo contacto con secreciones y la cesárea no lo va a librar de la infección, por lo tanto es parto vaginal. Eso sobre todo estas cositas es donde giran la mayor parte de preguntas, ¿sí? Entonces, recuerden que independientemente del tipo de parto y si está o no recibiendo la famosa TAR o terapia antirretroviral, siempre hay que dar sidobudina endovenosa durante el trabajo de parto, si es que va a dar parto vaginal, o si va a ser cesárea 3 horas antes. Acá está la dosis. Entonces, nunca se debe privar de sidobudina endovenosa a la paciente gestante con VIH durante su trabajo de parto. Entonces, recordar que la norma técnica del Ministerio de Salud del Perú contempla que el tratamiento antirretroviral debe realizarse o debe iniciarse, perdón, a partir de la semana 12. Eso dice nuestra norma técnica. Si bien es cierto, por ejemplo, ustedes revisan Williams u otras guías de sobre todo Estados Unidos, dicen, por ejemplo, que la terapia antirretroviral debe iniciarse apenas se sepa de que está embarazada, ¿no? 6, 7 semanas. Sin embargo, la norma, como le digo, técnica de salud del Perú dice que es a partir de la semana 12 en adelante. Si preguntan por qué, toman la norma técnica como que es cierto, digamos con recelo, que algunos antirretrovirales, que si bien es cierto, no son teratogénicos, se toma el riesgo de, en consideración que antes de la semana 12, pues todavía el feto, digamos, está antes de la semana 9 en etapa embrionaria, y para evitar alguna contingencia lo inician justo a partir de esta semana. Antes era 14, ahora es 12 semanas. Y por último, la reducción de transmisión del vertical del VIH se logra una vez más. Diagnóstico precoz del VIH, o sea, primer control prenatal precoz, primer trimestre, inmediatamente su prueba rápida. ¿Qué más? Salió positiva al toque, a partir de la semana 12, se inicia la terapia antirretroviral. Eh, Durante el parto, si es parto vaginal, sidobudina se agrega la sidobudina endovenosa, o si es cesárea electiva, lo mismo también. Recordar que hay que pedir una carga viral la semana 36, por lo menos un mes antes, y suprimir la lactancia y además darle su profilaxis neonatal con sidobudina al recién nacido. Estos son los exámenes según la norma técnica que les acabo de mencionar del ministerio y dice, por ejemplo, si les preguntan cuántas veces debo pedirle el examen, el descarte de VIH a una gestante, hay dos momentos, siempre en el de la primera consulta y luego en el tercer trimestre, por si acaso. Igualmente, si ya salió positiva y está empezando su terapia antirretroviral, la carga viral se pide justamente antes de empezar el tratamiento y luego, tercer trimestre, 4 semanas como mínimo antes de la semana 38, que en teoría debería, lo más probable es que sea sometida a una cesárea electiva. Empezamos entonces con los casos. Dice, señora embarazada de 38 semanas con VIH confirmado sin labor de parto. Lo que sí, las preguntas, algunas son antiguas, si se dan cuenta, les preguntan cuál es la conducta más apropiada, pero en realidad en esta pregunta faltan datos. Si se dan cuenta, no me dicen cuánto tiene de carga viral, y tampoco me dice si está recibiendo tratamiento. Entonces son datos importantísimos que faltan en esta pregunta. Entonces vamos a intentar igualmente responderla. Si la señora ya está embarazada, está justo en el punto de corte de terminación con un VIH confirmado sin trabajo de parto, si estuviera recibiendo targa, acá lo mandatorio solamente es la carga viral. Si tiene más de 1000, debe ser cesárea programada obligatoriamente. Y si no está recibiendo targa y recién se enteró que tiene VIH, igualmente debe ser cesárea programada porque definitivamente no va a tener carga viral. Entonces, la conducta más apropiada, semana 38, es para parto vaginal en esta paciente. Si no tengo ninguna carga viral, ningún dato, no puede ser parto vaginal. Si recuerden, si no se sabe ese dato importantísimo, siempre debe ser cesárea programada. No debe ser de emergencia. La programada es mucho mejor porque permite inclusive tener ciertos cuidados para recepcionar al recién nacido. Y lo de abajo, pues está contraindicado, ¿no? Aquí recuerden bien que en una paciente con VIH lo importante, inclusive si fuera parto vaginal, hay ciertas condiciones o ciertos requisitos que no, que debe cumplir ese parto. Por ejemplo, no debe disfuncionarse, quiere decir que no debe tener una duración prolongada, no debe estar expuesto el niño mucho tiempo a membranas rotas, no debe hacerse episiotomía porque sangra la paciente, por lo tanto, ahí se contaminó más el niño.
Entonces, ni tampoco hacer procedimientos de rotura de membrana, ni esas cosas, menos pues parto instrumentado, ¿no? Entonces, estas cosas, la D y la E, no se deben hacer nunca en una paciente VIH que podría dar un parto vaginal. Por eso acá les coloqué en naranja. No se inducen esos partos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De preferencia, si cumple la condición de la carga viral, ahí recién podría someterse si es que ya está en trabajo de parto. Siguiente, dice embarazada con diagnóstico, acá les han puesto SIDA, en realidad debería ser VIH, que no ha recibido tratamiento previo. Ese es el escenario uno, que como les repetí es el más común según la norma técnica 2019. De pronto, llega emergencia en periodo expulsivo, o sea, está con 10 de dilatación a punto de salir ese niño disparado del canal vaginal. Entonces, recién nos enteramos que tiene VIH. ¿Qué cosa debemos hacer en esa paciente? ¿Tiempo nos da como para empezar el tratamiento de antirretroviral con pastillas? Para nada, pero lo que sí no nos priva en ningún momento es de que comencemos este antirretroviral endovenoso que siempre tiene que darse a la paciente independientemente del parto. Sidobudina endovenosa a la mamá y obviamente también al recién nacido, porque la señora nunca recibió nada, ¿no? Y así hubiera recibido la terapia antirretroviral, también debe recibir profilaxis el neonato. Entonces, la mibudina no es para uso intraparto. Sidobudina y la mibudina no es, sidobudina es la madre, no, debe recibirse en los dos. Por lo tanto, indiscutiblemente, la clave solamente es la A. Entonces, aquí les puse, me parece, el escenario número uno, perdón, el escenario número 3, perdón, en la paciente que recién se diagnostica durante el trabajo de parto. Y justamente, estando ya en trabajo de parto, supongamos, y eso sí les pregunto a ustedes, ¿qué hubiera pasado si acá en la pregunta, en esta paciente les ponen, y viene con su carga viral hace un mes que tiene 500 copias por mililitro? ¿Cuál sería la respuesta de la vía del parto? Vaginal. Vaginal. Vaginal, no tienen por qué dudar, porque ya está en expulsivo. Hace rato ese niño, primero que tiene menos de 1000, que puede ser vaginal sin ningún problema. Y si fuera más de 1000, ¿cuál es la vía del parto? Estando en expulsivo. Si está impulsivo también sería vaginal, doctora. La Vaginal verdad, también. en realidad si están expulsivos, sí, porque el tiempo que ya está sometido ese niño en contacto con secreciones vaginales, hace rato ya se contaminó. Entonces, ese tipo de combinaciones les van a poner a ustedes. Aquí, como le ponen que nunca recibió, no hay ningún problema. Acá el parto es vaginal y además siempre con sidobudina. Entonces, ese es el escenario número 3. Como lo vuelvo a repetir, menos mal, ninguna les pregunta el tipo de antirretrovirales, pero sí les preguntan pues la vía del parto. Entonces, acá es sidobudina, madre, niño, obligatoriamente. Siguiente, ¿cuál de los siguientes antirretrovirales está contraindicado en la gestante con infección por VIH? Antes, para responder esto, les presento esto de acá. Acá está la clasificación según las categorías FDA. Las que usamos en el Perú son las mismas que utilizan en Estados Unidos. Entonces, el único que está contraindicado es este famoso que no forma parte de la combinación que utilizamos en embarazo. Si la señora ya venía recibiendo targa y se embaraza siendo VIH positiva, recibiendo tratamiento, y recibí ese tipo de antirretroviral, hay que retirarlo de inmediato y cambiarlo. Generalmente eso se encarga el infectólogo, ¿no? Pero ninguno en realidad de los que se usan en el Perú han demostrado teratogenicidad. Por lo tanto, generalmente no lo cambian, pero no usamos efavirenz en el Perú, que es lo bueno. Pero recordar que para cuestiones teóricas, nosotros todos esos de acá los utilizamos, menos el efavirenz, porque produce anomalías neurológicas fetales. Eso es lo único que tienen que recordar. Siguiente, Primigesta dice 39 semanas, también tiene VIH, ya está recibiendo tratamiento antirretroviral desde la semana 16, lo cual es correcto, seguro que ahí le diagnosticaron el VIH. ¿Qué condición considera más importante para permitir el parto vaginal? Entonces, ¿importa el conteo de CD4? ¿Eso es lo que manda el tipo de parto? No. Segundo, membranas íntegras al inicio del trabajo de parto, tampoco. Lo que importa y decide el tipo de parto es la carga viral una vez más, número de copias de ARN del virus, que para parto vaginal deben ser menos de 1000, un mes antes de la semana 38 o puede ser máximo a la semana 36. Si sale más de 1000, lo adecuado es cesárea electiva a la semana 38, recuerden siempre. Acá está entonces lo que acabamos de ver, no lo vamos a repetir. Siguiente, dice embarazada a término no controlada VIH positivo.
tiene una altura compatible ya con 38 semanas, sin enfermedad oportunista, que aparentemente sin ningún marcador de SIDA, ya empezó tratamiento antirretroviral con el TAR. ¿Cuál sería la forma del parto y recomendación para la lactancia? Entonces, les están diciendo que la señora nunca se apareció, recién probablemente se apareció hace 2, 3 días. Como salió positivo su prueba, ya le empezaron a dar tratamiento vía oral y de pronto les preguntan, ¿y con qué parto le acabamos acá? ¿Con qué tipo de parto está paciente? ¿Cuál es el factor que decide eso? Las copias. Exacto. Carga viral, así de simple. Acá recuerden, ya no hay tiempo de pedir la 34 y de 36 porque fue no controlada. No tienen ningún resultado, por lo tanto, a ciegas y sin dudar, debe ser una cesárea programada. Y obviamente, profilaxis con, además de su vía oral, en el momento de la cesárea, 3 horas antes, sidobudina y al niño cuando nace, sidobudina también. Y restricción de la lactancia materna. Acá está, nuevamente acá lo mismo que acabamos de decir. Entonces, se desconoce la carga viral, eso es cesárea electiva sí o sí, aquí y en cualquier parte del mundo. Siguiente, 38 semanas que tiene contracciones uterinas, antecedente ya de VIH en tratamiento, ya está recibiendo su TAR. ¿Cuál es la condición para una vez más, hasta que se cansen? Todas las preguntas giran alrededor a esto. Carga viral que decide tipo de parto. Entonces, paciente 38 gestante que ya está en tratamiento, lo único que decide su vía de parto es la carga viral, nada más. Para parto vaginal, recordar que es menos de 1000 copias por mililitro. ¿En qué semana? 34, 36. Siguiente, control prenatal de una embarazada con resultado positivo de prueba rápida. Dice, ¿cuál es el requisito para iniciar tratamiento antirretroviral? Si bien es cierto, esta pregunta es del 2021 y la norma técnica salió en el 2019, acá en esta pregunta han considerado la norma técnica anterior y antes de esa se consideraba que se iniciaba a las 14 semanas en adelante. Pero ya el 2019 es muy claro, empieza la semana 12 por si acaso. Acá está encerrado en rojo. Inicio de tratamiento antirretroviral debe realizarse a partir de la semana 12 de gestación. Obviamente, si se diagnostica después, pues empezará en la semana que se diagnostique, pero si es antes de eso, semana 12, no es semana 14 ya según la norma técnica. Siguiente, embarazada dice que en su control refiere que el esposo tiene prueba positiva, o sea, él tiene el problema y la enfermedad. Dice, solicita para la paciente un test de ELISA y sale negativo. Eso es lo que se conoce como cero discordante, por si acaso. Hay muchas pacientes que vemos en el hospital de este tipo. Ella negativo y el esposo positivo. Entonces, les preguntan cuál es el manejo a seguir. Y aquí, acá está. Eso es la norma técnica del ministerio. Caso de pacientes que tienen pareja serodiscordante, donde la señora madre es negativa y para el VIH y la pareja es la que es positiva. Entonces, ¿cómo se controla la paciente? Su control normal, su tamizaje de VIH debe hacerse cada 3 meses y cada vez que la señora refiera que ha tenido contacto sexual con la pareja. Si no, normalmente siempre va a ser cada 3 meses. Pero además, siendo cero discordante, si bien es cierto es negativa, debe recibir esto que se llama profilaxis preexposición con antirretrovirales a partir de la semana 12. Entonces, la pregunta que les hacen aquí es cómo es el seguimiento de esta paciente que es serodiscordante. Entonces, lo que manda en ella es la prueba de ELISA cada 3 meses. No sirve de nada pedirle carga viral porque su prueba le salió negativa, entonces no hay necesidad de pedirle recuento de ARN viral. Tampoco CD4 porque es negativo. Simplemente hay que pedirle su prueba de ELISA cada 3 meses. Siguiente, 37 semanas en tratamiento con terapia antirretroviral. Antes se le llamaba de gran actividad, ahora solamente se le llama TAR por si acaso. Tiene carga viral de 1500 copias por mililitro. Acude a emergencia y dice con dilatación 1, altura de presentación -1, borramiento al 100% y membranas ovulares íntegras. O sea, es una gestante a término, porque tiene 37 semanas, que está en trabajo de parto en fase latente, porque está en menos de 4 centímetros. Les preguntan cuál es la conducta más riesgosa para el recién nacido. ¿Qué cosa tengo que ver primero? Recuerden siempre, carga viral. ¿Cuánto tiene? Más de 1000 copias por mililitro. Cuando tiene más de 1000 copias, el riesgo de infección vertical es mucho mayor. Entonces, más de 1000, automáticamente, ¿qué significa? Que esta paciente debe ser, ¿qué vía del parto?
considerando que tiene menos de 4 centímetros y está con membranas íntegras. La vía del parto para ella es Cesárea cesárea. programada. Así es. Bueno, aquí ni tan programada porque ya está con una dilatación, ¿no? Entonces, es una programada a medias, pero esta paciente debe ser operada. No hay chance de parto vaginal. ¿Cuándo a esta paciente le daríamos chance de parto vaginal? Supónganse que igual me trae el papelito y tiene su carga viral de 1000 copias. Ah, listo. Yo digo, por la carga viral debe ser cesárea, pero de pronto la paciente está con 6 de dilatación y membranas rotas. Vía el parto ahí es Vaginal. ya vaginal. Ya no hay nada que hacer porque membranas rotas ya contactó con secreciones vaginales, trabajo de parto, fase activa, ya contactó con secreciones vaginales, ya no se va a beneficiar para nada. No hay ningún beneficio de la cesárea. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de jueguitos les van a poner número de copias, si está en trabajo de parto, si tienen membranas íntegras rotas, y de esa forma les van a dar las preguntas. Acá les preguntan cuál es la conducta más riesgosa para el recién nacido. ¿El parto por cesárea es lo más riesgoso? No, para esta paciente en particular, el parto por cesárea es lo más seguro, porque tiene más de 1000 copias. Sidobudina endovenosa, al contrario, eso no es riesgo para el feto, es un protector para que no se infecte. Continuar con la terapia antirretroviral, eso es un protector para el feto. El único factor de riesgo es darle chance de parto vaginal a esta paciente. ¿Se dan cuenta? Hubiera sido muy diferente si acá le ponen lo mismo, pero acá les ponen, por ejemplo, lo mismo que fue la pregunta del expulsivo, ¿no? Dilatación 8 y membranas rotas. Ahí, si bien es cierto, es riesgo, pero el riesgo ya se lo comió hace rato porque está con membranas rotas y muchas horas en contacto con las secreciones vaginales. Entonces, ahí sí de frente que siga nomás su parto normal, no hay forma de que se beneficie de la cesárea. Siguiente, llega a la emergencia una gestante a término no controlada con contracciones hace 6 horas. Le acaban de realizar su prueba de VIH, que se le hace siempre en las emergencias, y sale positivo. Probablemente lo que quieren decir es que la señora recién se entera que tiene VIH. Está con 2 centímetros, membranas íntegras. Les preguntan cuál es la conducta más apropiada. Entonces, requisito número 1, voy a ver carga viral. ¿Tengo resultado? No tengo. Por lo tanto, ante carga viral desconocida en una paciente que está en menos de 4 centímetros y con membranas íntegras, ¿la conducta cuál es? Cesárea. No hay otra forma. Disminuye la transmisión vertical. Voy a jugar con la pregunta nuevamente. Viene la paciente, desconozco su carga viral, correcto, no sé nada, pero de pronto ya está con 6 de dilatación. ¿Cuál es la vía del parto? Vaginal. Vaginal. Cambio nuevamente la pregunta. Desconozco la carga viral. Está con 2 de dilatación, pero membranas rotas hace más de un día. Vía el parto. Vaginal. Igual vaginal. Entonces, ¿no ven? Esa es la idea. Perdón. Dice, primigesta 9 semanas. Viene ya diagnosticada, dice, por VIH. Menos mal hizo su control prenatal precoz, primer trimestre. Pero preguntan cuándo se inicia la terapia antirretroviral. Recuerden, norma técnica 2019 dice semana 12. Si me preguntan por qué siendo acá las preguntas del 2022 trabajan con la norma técnica antigua, la respuesta es no sé. Pero acá está mal, acá es semana 2 en adelante. Ahora ya les mencioné, les he puesto la norma técnica, entonces cualquier cosa, ahí está. No es semana 14 por si acaso. Aquí otra vez les puse lo mismo. Siguiente dice, usted está atendiendo a una embarazada de 8 semanas y el resultado le salió positivo para VIH, primer trimestre. De acuerdo a la norma vigente, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Se acuerdan? No sé si les mencioné, les puse, creo que acá al comienzo. A ver, espérense, vamos a retroceder. Mm, mm, mm. La pregunta es, cuando sale positivo en el primer trimestre antes de la semana 12, obviamente todavía no le vamos a empezar su terapia antirretroviral, pero sí debemos pedirle ciertos análisis aparte de los usuales que le pedimos por la condición de embarazo. Entonces, uno de los principales es, como les mencioné, primero la carga viral. Tenemos o necesitamos una carga viral basal para después ver si el tratamiento es efectivo, porque también hay casos de resistencia a antirretrovirales. Y obligatoriamente también CD4. La pregunta es si ¿por qué le pedimos linfocito CD4? Porque eso es un marcador también para definir SIDA, por si acaso. Pero esto no me decide el parto ni tampoco está relacionado con la transmisión vertical. Se les pide justamente basal también para que en algún momento la señora llegue a ese estadio, pues tengamos más o menos con qué definirlo. Entonces, esto de acá también siempre se le pide a las pacientes.
aparte de sus exámenes de hemograma, grupo sanguíneo, urocultivo, etcétera. Recuerden, hay un dato importante, las pacientes gestantes con VIH a menudo tienen otro tipo de enfermedad de transmisión sexual coadyuvantes o que están acompañando. Pueden tener enfermedad por gonococo, por clamidia, pueden tener sífilis, pueden tener vaginosis o vaginitis, mejor dicho, por tricomoda. Entonces, casi siempre las ITS vienen acompañadas de algo. El VIH viene con alguna otra cosa. Por lo tanto, también acá, aunque no lo han puesto, sería obligatorio pedirle marcadores para descartar otro tipo de ITS. Aquí dice la alternativa B, iniciar inmediatamente antirretroviral. No, porque está en la semana 8. Según norma técnica 2019, se inicia de semana 12 en adelante. C, condicionar terapia antiviral a los resultados de CD4 y carga viral. Totalmente falso. Apenas sale positivo la prueba rápida, se inicia la terapia antirretroviral y no está sujeto a recibir resultados de esto para recién empezar tratamiento. Acuérdense bien. Una vez que salgan esos resultados que salen hasta hace una semana de la muestra enviada, solamente me sirve para decidir si sale negativo, suspender. Y si no, ya lo inicié apenas salió la prueba rápida positiva. Y la última, pues es totalmente descabellado, ¿no? O sea, no está indicado el aborto terapéutico en una paciente que tiene VIH. Eso no es cierto. Vamos a ver. Siguiente. Bueno, repetitiva la pregunta. ¿Cuál es el factor más importante para la transmisión vertical? Siempre es la carga viral alta. Recuerden, eso es algo que está lo primero que dice Williams. La carga viral elevada o la carga viral, el valor de esto, está directamente proporcional relacionado con el porcentaje de o la tasa de infección vertical, o sea, la infección del feto. Siguiente, ¿qué medida debe tenerse en cuenta en gestantes con infección por VIH para la atención del parto vaginal? Eso es importante. Entonces, recuerden que para parto vaginal sí puede dar una paciente con VIH. ¿Cuál es el requisito fundamental? Carga viral menos de 1000 copias, ¿de acuerdo? O, en su defecto, si ya está con más de 4 de dilatación o está con membranas rotas. Entonces, si la señora ya la tengo en la sala de partos, ya sabemos que no se va a beneficiar de la cesárea y seguimos adelante con el parto vaginal, como mencioné en algún momento, hay que tener en cuenta ciertas conductas. Si bien es cierto, ya va a dar parto vaginal y se asume que el niño es muy probable que ya esté contaminado, lo que hay que hacer es evitar que se contamine más, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, evitar la episiotomía, porque eso sangra y eso aumenta el porcentaje de infección. Nada de parto instrumentado porque eso también ocasiona desgarros a menudo en la madre. Prohibido. Corte tardío del cordón, falso. Apenas nace el niño de parto vaginal en madre de VIH o inclusive en cesárea de VIH, el cordón sale y se corta volando. No se deja que pase un momento, que pase la sangre todavía, esperamos al minuto, 2 minutos. No, aquí con VIH al toque cortamos por si acaso. Ordeñar el cordón, que significa pasarle sangre de la madre al feto, menos, pues no, lo que queremos es más bien que no pase nada. Por lo tanto, la única alternativa que es correcta durante el parto vaginal es que debemos mantener en lo más posible las membranas íntegras. No hay que romperlas, etcétera, porque ya saben el problema que ocasiona si esto se rompe, hay mayor contacto de feto con secreciones vaginales. Siguiente, 38 semanas que viene otra vez ya en trabajo de parto. Creo que es una pregunta, me parece. O sea, es una paciente que recién se enteró que tiene VIH en la prueba rápida, está con una altura aceptable a término, un feto encefálico con latido normal, y en el tacto sabemos que está en 8-100% y más uno, o sea, hace rato que está más abajo del encajamiento, con membranas íntegras. Muy bien, ¿cuál es el manejo más adecuado? Entonces, el mismo razonamiento. ¿Tengo carga viral? No tengo, desconocida. Automáticamente yo pensaría que debe ser cesárea, pero me voy a ver los datos si está en trabajo de parto o no, y está en 8, ya está en fase activa casi para llegar al expulsivo. Por lo tanto, aquí la prueba de parto, ¿cuál es? Perdón, la vía del parto es, o debe ser, Vaginal, doctor. listo. No hay beneficio de la cesárea. No ha recibido nunca targa, o sea, vía oral, perdón. Por lo tanto, obligatoriamente, si eso no se escapa a ninguna de esas pacientes, sidobudina endovenosa y el parto vaginal. La sidobudina para madre y para feto. Igual revisemos las demás alternativas. Miren lo que dice la A. Parto vaginal, sí, pero episiotomía amplia, no, pues estamos hablando que no debo, o sea, más del parto, del parto en sí, no debo aumentarle más probabilidad de infección al niño. Si episiotomía se traga toda la sangre de la madre. C, tenofovir y tocólisis,
38 semanas requiere tocólisis en ninguna parte del mundo por más que tenga VIH, ¿no? No tiene ninguna necesidad. Y tampoco va a servir. Imposible tener un parto que esté en 8 dilatación. Último, si no voy ni programar cesárea, no tiene sentido la cesárea porque ya está en 8, está en más de 4 dilatación, entonces no se va a beneficiar de este parto operatorio. Siguiente, 33 semanas, perdón, 33 años a término, diagnóstico de VIH y que no ha recibido tratamiento antirretroviral. Se le sugiere irse a proceder a cesárea, pero la pareja no quiere. Y ante esta negativa se le explica que la transmisión de la enfermedad al bebé se produce con mayor frecuencia o mayor porcentaje. ¿En qué momento es la transmisión vertical? Acá está clarito. ¿Se acuerdan que vimos la parte teórica? 20% es antes de la semana 36, si se acuerdan, más o menos, pero el mayor porcentaje, 50%, casi es en el trabajo de parto, casi 60%. Entonces, el trabajo de parto, que es justamente el momento en que tiene el contacto del bebé con secreciones maternas, vaginales, con sangre, eso es el mayor riesgo que tiene el bebito. ¿De acuerdo? También puede ser que se contagie antes por transmisión a través de la placenta, pero el riesgo más importante justamente ocurre en este momento cuando la señora ya está en trabajo de parto. Y esta paciente que les mencionan no ha recibido nunca tratamiento antirretroviral, ni menos nos mencionan carga viral, ¿no? Por lo tanto, este bebé tiene que ser obligatoriamente sacado por cesárea. Muy bien, como se dieron cuenta, entonces hay que recordar mucho el valor de carga viral y ciertas condiciones que me podrían permitir o que indican parto vaginal, porque ya la cesárea, digamos que no tienen, no le aporta ningún beneficio a la madre. Tres escenarios, uno cuando ya recibió, venía ya, el primer escenario es cuando no sabe y se diagnostica recién el embarazo, se inicia tratamiento a la semana 12 en adelante. Segundo escenario, cuando la señora ya sabía, simplemente hay que seguir con su targa durante el embarazo. Y tercer escenario, cuando son las que ya vienen casi en trabajo de parto y no recibieron nunca tratamiento. Entonces, en los tres, recordar que el ácido venosa es un coadyuvante, o sea, se agrega. Si no recibía, le damos. Si ya recibía, también le damos. Y no tiene nada que ver la vía del parto. En cualquier tipo de parto se da ácido venoso. Y al final, en el puerperio, recuerden dar inhibidores de lactancia materna porque está proscrita o está prohibida la lactancia materna. Y otra enfermedad importante que contempla en la norma técnica es la tuberculosis, que hay que tocarla obligatoriamente porque nuestro medio es bastante común. De hecho, ahorita en el hospital hay dos TBs en mamás, ¿no? De 20 semanas y de 33. Entonces, generalidades. Recordar que en el embarazo es cierto que la TB también es más frecuente justamente por los cambios fisiológicos que tiene la gestante. Hay consecuencias, bueno, maternas, obviamente, las consecuencias generales, ¿no? De muerte, de que sea también multilogo resistente, de que pueda ser también otro tipo, no solamente pulmonar, que es la forma más común. Y en el feto, miren lo que ocasiona bajo peso al nacer, puede acabar en parto pretérmino y también está relacionado con preeclampsia e inclusive que el niño se muera, se ovite, ¿no? Está en el vientre materno. Casi siempre, sí, digamos que es muy, muy común de que el VIH vaya de la mano con la tuberculosis. Entonces, cuando la paciente es VIH y hace tuberculosis, o a la inversa, es tuberculosa y encima se infecta de VIH, el riesgo de contraer la enfermedad activa de la tuberculosis aumenta 10 veces. O sea, es muchísimo más grave, ¿no? Más preocupantes son estas embarazadas. La presentación clínica es similar en la genogestante, los mismos síntomas, disminución de peso, tos seca más de 2 semanas, hiporexia, sudoración nocturna, etcétera, ¿no? Entonces, aproximadamente casi siempre va a ser pulmonar en el 72% en la enfermedad activa. Menos mal que es la más fácil de diagnosticar. Recordar el compromiso pulmonar es el síntoma más común, es lo mismo en el embarazo. Acá están los porcentajes más o menos de los síntomas generales que tienen los pacientes. Y el diagnóstico en nuestro medio no está contemplado aquí, pero para la enfermedad activa siempre es la baciloscopía y en algunos casos necesitamos justamente el Gene Expert que utilizan ahora mucho, pero principalmente enfermedad activa donde la señora está con tos y con síntomas de la enfermedad pulmonar, la baciloscopía seriada por 3 días consecutivos es el diagnóstico. Pero hay la forma también en que la paciente no tiene síntomas, ¿no? Pero tiene contacto, tiene factores de riesgo, VIH, contacto familiar, etcétera. Entonces, hay otras formas, principalmente en nuestros medios, la prueba de la tuberculina, por si acaso. Entonces, ¿se puede hacer en la embarazada? Sí, sin ningún problema. No hay ningún problema por ser, o por el feto en este caso,
no le dan ningún problema. Entonces, para esto, vamos a ver en la paciente que no tiene síntomas, o sea, digamos para descortar la fase o la forma latente de la enfermedad, que puede ser que esté infectada, pero su sistema, digamos, inmune, pues ha hecho que la enfermedad esté silente. Entonces, hay también en ciertos casos que hay que pedirle ese tipo de pruebas, sobre todo cuando hay contactos familiares positivos. Entonces, acá hay más o menos las medidas de cuándo se considera positiva. Williams, por si acaso, dice que para detectar una enfermedad, una tuberculosis latente en una gestante, o sea, la que no tiene síntomas, se considera que el tamaño de la BON debe ser de 5 milímetros o más. O sea, en cualquier paciente que está con VIH, basta que tenga más de 5 milímetros y es positiva, tuberculosis latente. Si ha tenido contacto reciente con persona con TB, mínimo 5 milímetros, ¿sí? Tuberculosis fase latente o hay algo radiológicos sugestivos, o hay esto, o simplemente es embarazada, que es lo que contempla en este caso Williams, ¿no? Entonces, según la norma técnica, también igualmente hay escenarios, ¿no es cierto? Todos estos cuatro escenarios que ven acá son los que se contemplan. Lo más común, básicamente, es la primera, que es la exposición a tuberculosis, la mujer asintomática con contacto BK positivo reciente, que es el caso de la que tenemos ahorita en el hospital, la infección tuberculosa latente, en la cual la mujer se ha comprobado con una prueba de tuberculina positiva, pero la señora no tiene síntomas. Acá la de arriba es tuberculina, el PPD negativo, pero sí tiene contacto, y la enfermedad, sobre todo el 3 que es el más común, que es la paciente que ya tiene clínica, ¿no? Es la señora que le hacemos con diagnóstico de baciloscopía seriada por 3 días. Bueno, y la última, que es la que ya viene con tuberculosis y encima se embaraza. Entonces, acá lo importante es que reconozcan cómo se trata la TBC en embarazo, pues es el mismo que en la paciente no embarazada. Recuerden siempre que lo que está contraindicado le podemos dar piracinamida, isoniazida, rifampicina y etambutol, pero lo que está contraindicado es streptomicina. No está contemplado nunca en ningún esquema en ninguna parte del mundo para embarazadas, porque es ototóxico para el feto, por si acaso. También para la madre, pero si es el feto, pues mucho peor. Ahí sí se considera teratogénico porque da un tipo muy grave de ototoxicidad. Entonces, el manejo depende si es latente, si solamente se diagnosticó por tuberculina positiva, o si se activa y tiene síntomas, y lo diagnosticamos por baciloscopías seriadas positivas. Depende también del perfil de resistencia, en este caso el micobacterio. Entonces, paciente gestante que tuvo contacto positivo de repente y le hicimos su prueba de tuberculina y le diagnosticamos que sí tiene el problema de, pero en fase latente. Cuando es positivo, entonces, recuerden que si nunca recibió tratamiento previo se considera positivo cuando es más de 15. Eso es norma técnica. O si viene en un lugar endémico, o sea, todo el Perú, se considera positivo más de 10. O si la paciente es VIH positivo, se considera positivo cuando es más de 5. En cualquiera de estos casos con enfermedad latente, la señora siempre tiene que recibir isoniazida como profilaxis para evitar que se active la tuberculosis. Y el tratamiento dura 9 meses por si acaso. Entonces aquí lo mandatorio es siempre el tamaño del labón y sus factores de riesgo. Entonces, recordar que la señora, si ya tiene TBC activa y está recibiendo el esquema de 6 meses, que es el mismo, como les digo, que es en paciente no gestante, recordar que la lactancia no está contraindicada, salvo cuando es la única excepción, cuando la señora tiene la enfermedad activa y por lo menos no ha recibido ni siquiera 2 semanas de tratamiento antituberculoso supervisado. Entonces, si la señora tiene menos de 2 semanas y tiene tuberculosis activa, ahí sí es mejor alejar al niño, no suspender la lactancia porque puede ser que la señora le saque la leche y le den al niño en otra habitación, pero se prefiere que esas 2 semanas el niño no esté cerca de la mami. Pero si ya ha recibido más de 2 semanas en tratamiento supervisado, no hay ningún problema de que el bebé está junto con su mamá. Entonces, recordar que cuando deja de ser infeccioso la mamá que tiene tuberculosis activa después de 2 semanas de tratamiento supervisado. Por eso les decía. Entonces, si no hay problema y ha recibido más de 2 semanas, no hay que evitar el contacto madre recién nacido. También se considera que deja de ser infeccioso cuando pasan 3 frotis de esputo negativos consecutivos y obviamente cuando hay mejoría clínica, ¿no? Ya no hay fiebre y no hay tos. En cambio, si se sospecha activa y o tiene menos de 2 semanas de tratamiento supervisado, o sea, menos de 15 días, ahí mejor es separar el RN, pero sí todavía le pueden dar
leche materna que le extraen y le dan en otra habitación, pero debe recibir también el bebito profilaxis con isoniazida durante ese tiempo. Acá hay pocas preguntas. Les ponen una embarazada de 14 semanas asintomática con VIH positivo y prueba de tuberculina más de 6. Les ponen una paciente que tiene factor de riesgo de VIH, inmunosupresión, que no tiene síntomas, pero por ser VIH positivo le han investigado por si acaso tuberculosis. Recuerden que van de la mano y le sale 6. Y yo sé que en una paciente VIH basta que tenga más de 5 milímetros el labón y automáticamente se considera tuberculosis latente. Latente porque la señora es asintomática, pero sí tiene ya el bacilo de la tuberculosis. Les preguntan cuál es el manejo. ¿Les doy el PIRE? La respuesta es no, porque no es tuberculosis activa, por lo tanto la alternativa A acá vuela. Entonces aquí solamente es profilaxis para que no haga enfermedad activa y la embarazada es isoniazida por 9 meses sin ningún problema. Observación, olvídense, ¿no? Menos si tiene VIH, tienen que darle profilaxis obligatoriamente. Siguiente, 28 años, es una paciente que ya ha tenido un parto a término, que está viva actualmente, tiene 32 semanas, que está en tratamiento antirretroviral y además se diagnostica TBC pulmonar. ¿Qué fármaco está contraindicado? Entonces, recuerden, si es TBC pulmonar activa, tiene que recibir el PIRE común y corriente, salvo asegurarse que no reciba la famosa estreptomicina. Entonces, acá abajo les puse un recordatorio. No tiene absolutamente nada que darse. Se reemplaza la estreptomicina por etambutol. Y recordar que la piridoxina es un tipo de vitamina B6. Esto no es un antituberculoso, pero solamente se agrega al esquema para evitar neuropatía o prevenir, mejor dicho, este daño por isoniazida. Se da piracinamida, la E, sí. Se le da también isoniazida, rifampicina y etambutol a este tipo de pacientes. Siguiente, tratamiento de TB en embarazo, ¿qué fármaco debe evitarse porque está isototóxico en el feto? Ya, la misma pregunta, ¿no es cierto? Se considera, recuerden que la estreptomicina, por el nombre parecido, no tiene nada que ver con acitromicina ni tampoco con ese tipo de medicamentos, no es un macrólido, es un aminoglucósido. Y de hecho es el más tóxico para el octavo par. Por eso se considera que es teratogénico para el embrión y el feto. No hay que dar a ninguna gestante, por si acaso. Siguiente, puérpera inmediata con tratamiento antituberculoso en segunda fase. Entonces, recuerden, es lo mismo que también todavía me acuerdo algo de eso. El esquema 1 contempla 6 meses. Los 2 primeros son bactericidas y los 4 siguientes, digamos que son algo como mantenimiento. Para que esté en segunda fase ya han pasado 2 meses, que es más de 2 semanas donde ya se negativiza la paciente, digamos que ya no es infectante. Por lo tanto, para que esté en segunda fase, como les digo, pasaron ya 2 meses, que son 8 semanas. ¿Qué recomendación, les dicen, daría usted con respecto a la lactancia? ¿Se inhibe la lactancia? ¿Está prohibida la lactancia en esta paciente? ¿Es en serio? ¿Quieren entrar ahorita recién? Pregunta de examen. ¿Se contraindica la lactancia en tuberculosis en gestación? No. No, doctora, tiene que ser Depende, acá. la respuesta es depende. Por ejemplo, en esta paciente que ya ha recibido más de 2 semanas de tratamiento supervisado de antituberculosis, no está contraindicada para nada, no hay ningún problema. El feto puede continuar, acá está la alternativa B, puede continuar la lactancia en contacto madre-niño sin restricción. Si yo les hubiera cambiado la pregunta y acá les hubiera puesto que es una puérpera inmediata con tratamiento antituberculosis por tuberculosis activa que está acabando la primera semana, ¿cuál sería la respuesta? Con restricción, doctora. Ahí sí hay restricción, porque si es activa, está tosiendo la paciente con espudo, todavía tiene fiebre y no ha completado ni siquiera 2 semanas de tratamiento supervisado, ahí sí hay que retirar al recién nacido a otra habitación, pero aún así puede recibir la leche por si acaso, o sea, la leche materna, la que sale, se le da simplemente su misma leche, pero en otra habitación. La idea es simplemente no tener el contacto respiratorio. ¿De acuerdo? Entonces, eso tienen que tener cuidado. Aquí no hay ningún problema. Acá la lactancia es normal porque segunda fase es después de 2 meses. Ya pasaron hace rato las 2 semanas. Dice 24 semanas asintomática, con prueba de tuberculina positiva y radiografía de tórax normal. El esposo acaba de ser diagnosticado con tuberculosis BK positivo, o sea,
Acá este paciente sí tiene tuberculosis activa, pero la embarazada solamente le salió con contacto positivo que tiene la enfermedad latente. Ha salido positiva su tuberculina, pero no tiene síntomas. Conducta a seguir, aquí está. ¿Qué cosa hay que darle a la paciente? ¿Hay que darle tratamiento supervisado de PIRE? No. Hay que darle solamente profilaxis de isoniazida por 9 meses, por si acaso. Siguiente, puerperia inmediata, tercer trimestre, está en tratamiento con tuberculosis esquema sensible y les preguntan cómo alimentar al recién nacido. Esto viene en varias preguntas. Vamos con la alternativa A. Dice que está en tratamiento de tercer trimestre, o sea, hace rato ya pasaron probablemente más de 2 semanas. Vamos a ver. Les dicen, el lactante debe recibir lactancia materna extraída manualmente. Si tiene más de 2 semanas con tratamiento supervisado cumplido, no es necesario con la extraída manualmente en otra habitación. Puede mamar directamente y en contacto con la madre. Les ponen acá la alternativa media boba, ¿no? Que la madre dice debe usar mascarilla de tela o quirúrgica antes de lactar. Si la paciente ya recibió más de 2 semanas, ya se considera que no es contagiosa, por si acaso. Entonces, en realidad no requiere. Les puse esto porque casi consideran que es la alternativa correcta, pero en realidad ya no necesitaría, siempre y cuando haya recibido más de 2 semanas de PIRE supervisado, por si acaso. Sus años maternos de leche materna no tienen ningún sentido. ¿Acaso, si fuera menos de 2 semanas de tratamiento o la señora continúa con un esquema todavía sintomática, tal vez en todo caso la primera alternativa, pero como les vuelvo a repetir, si ya ha pasado más de 2 semanas, no hay ningún problema en el contacto madre-niño y no requiere mascarilla. Dice la madre debe usar respirador en el 95. Peor todavía, no tiene ningún sentido esa clave. Gestante de 22 semanas dice sin molestias, en control prenatal y le encuentran un PPD menor de 5 milímetros, que es el diámetro mínimo, ¿no? No refiere contacto en caso activo de TBC. ¿Qué le hacen a la paciente? ¿Algo? Menos de 5 milímetros, como de 5 milímetros es el mínimo, digamos que es el más exagerado del tamaño, siempre y cuando sea VIH, contacto positivo, sea embarazada. Pero si es menos de 5, acá no hay ningún problema, simplemente es reevaluación después. O sea, la prueba le ha salido negativa, en pocas palabras. Si es negativa, no hay todavía seguridad de que es una paciente que tenga realmente, porque eso también tiene falsos, también puede ser hasta por la vacuna del bacilo si ha recibido recientemente la paciente, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero menos de 5 es negativo, por lo tanto acá no justifica ni siquiera profilaxis. Si fuera más de 5, si le damos isoniazida por 9 meses. Las preguntas de TB básicamente están orientadas para medicamentos que están contraindicados, profilaxis cuando debe recibir una paciente, les combinan con preguntas cuando tienen VIH o cuando la pareja también es tuberculosis positiva y la señora no. Entonces, en eso gira todas las preguntas que le vienen respecto a esto. Y les cuento que en el caso de sífilis no encontré ninguna pregunta en los bancos que hemos revisado desde el 2006. Pero aún así les puse 3 preguntitas, solamente es muy fácil el tema. Y recuerden que esto vamos a volver a ver en ginecología, aunque ya no como embarazada, sino como paciente mujer simple. Pero recordar que esto de acá es una espiroqueta, en realidad, que es el treponema, que hay 2 vías de transmisión, horizontal, se puede a la pareja, o vertical también se puede transmitir si la señora se embaraza, que es lo que nos interesa a nosotros, y que le puede pasar la madre la infección a su bebé desde la semana 14. Más avance el embarazo, más probabilidad de que se infecte el bebito y si la paciente no ha recibido tratamiento. Entonces aquí les puse más o menos, dice que el bebito se infecta en más del 50% de los casos si la paciente no ha recibido tratamiento. Y si ya, dependiendo de la fase en que esté la sífilis, porque hay varias fases, pues la probabilidad disminuye. Es más probable en la sífilis temprana. Hay sífilis temprana o primaria, perdón, hay sífilis secundaria, hay latente precoz tardía y sífilis terciaria. Entonces, acá en este cuadrito, si bajamos la flechita de arriba hacia abajo, la probabilidad de contagio, como ven ahí, disminuye en cuanto a la madre para el feto. Y acá la verdad les llené estos datos porque es la misma norma técnica del 2019. Acá lo que importa que es lo siguiente, que la sífilis forma parte de los exámenes obligatorios para estudio de gestantes, igual que VIH y hepatitis B. Entonces, ninguna gestante se debe escapar de esas pruebas, por lo menos en el Perú.
Se diagnostica igual que el VIH en el primer control prenatal. De hecho, hay una prueba dual rápida, se llama, que detecta las dos enfermedades. Y si sale negativo, se vuelve a repetir igual que la prueba para VIH en el tercer trimestre, por si acaso. Entonces, una vez que la paciente sale positiva a la primera prueba, se inicia igualmente que para el VIH tratamiento empírico hasta recibir la prueba confirmatoria, que demora más o menos una semana. Si la prueba confirmatoria la reciben o nunca la reciben, igual estamos obligados a manejarlo como sífilis positivo con solo la primera prueba rápida positiva. ¿Cuál es la forma de tratar? Las pruebas para detectar sífilis hay dos tipos. Entonces, la prueba rápida, que solamente es para sífilis por separado, o la prueba dual, son pruebas, digamos, que me dan el instante, ¿de acuerdo? Y la confirmatoria es la que demora un poquito más, que puede dar, le pido cantidad, que es el famoso RPR, o también le puedo pedir el FTBA-ABS. Entonces, esas son solamente para confirmar. Pero como les vuelvo a repetir, ninguna de esas enfermedades hay que esperar pruebas confirmatorias para iniciar tratamiento. Se inicia simplemente con el primer resultado de las pruebas rápidas. Y el tratamiento en toda paciente, sea no gestante o encima con mayor obligatoriedad si es embarazada, es penicilina benzatínica o la famosa penicilina G-benzatínica. ¿Cuál es el esquema para manejo de sífilis en el embarazo? Una dosis por semana por 3 dosis, o lo que es lo mismo, por 3 semanas. Y obligatoriamente tratar a la pareja de la misma forma. Una dosis por semana intramuscular, 2.4 millones por 3 veces o por 3 semanas consecutivas. Entonces, ahí el tratamiento debe ser supervisado por personal de salud. Recuerden que acá es muy peligroso porque no solamente es para los papás, sino también es sobre todo para el feto. Si la paciente embarazada ya está diagnosticada con sífilis y ya está recibiendo tratamiento, que es lo importante, recuerden que ahí yo no puedo esperar, le pido recién su prueba de control acá hasta el final del embarazo. Mentira, el control debe ser cada 3 meses durante el embarazo, luego del parto, cada 6 meses, hasta 2 años después. O sea, hay varios seguimientos, aun cuando la paciente ha recibido el esquema completo de penicilina. Un caso especial es cuando la embarazada es alérgica a la penicilina, pero como ese es el medicamento de oro en la sífilis, existe algo que se llama desensibilización a la penicilina, que debe hacerse en estas pacientes obligatoriamente. O sea, no hay que si es alérgica le doy otro medicamento. No, debe ser desensibilizada porque el de elección siempre y hasta morir va a ser la penicilina G-benzatínica. Entonces, si la paciente le hicieron la desensibilización y lograron que no tenga ningún problema, le aplican sin ningún roche la penicilina G-benzatínica una semanal por 3 veces. Pero si en todo caso durante la desensibilización hizo síntomas de alergia graves, se manejó a la paciente y solo en ese caso excepcional podría recibir ceftriaxona, por si acaso. Si no, olvídense de esto y métanse en la cabecita que el tratamiento es penicilina sí o sí. ¿Qué hay del feto? Pues muy grave si la paciente no se trató nunca, no y menos si no se controló. Entonces, acá el problema, sin detección y tratamiento adecuados, el 70% de las madres que tengan sífilis van a tener problemas en el embarazo. ¿Cuáles son? La infección congénita, el trabajo de parto pretérmino, el bajo peso al nacer, la muerte fetal o neonatal, o sea, el óbito o sale y se muere el niño. Y hay marcadores, a nosotros ya básicamente cuando el niño nace, digamos, ya no es, digamos, problema nuestro, ¿no? Eso es de pediatría, pero sí nos interesa el bebé que está todavía en vientre materno. Y hay ciertos signos o marcadores ecográficos que nos dicen que puede tratarse de una sífilis materna. Sobre todo, de hecho, estos hallazgos aparecen casi siempre a partir de la segunda mitad del embarazo en adelante. Vemos un hígado grande, que es un hallazgo muy común en la ecografía fetal, o le vemos signos de anemia, por ejemplo, como hidrops, algo hablamos, ¿te acuerdan? En incompatibilidad de RH, anemia fetal que se diagnostica con el Doppler de la arteria cerebral media, el pico sistólico máximo. Entonces hay hidrops fetal, hay aumento del tamaño del hígado, del vaso, hay una placenta enorme, muy gruesa, o hay mucho líquido por encima de lo normal, o el feto tiene ascitis, se ve agua dentro de la cavidad pulmonar, de la cavidad abdominal, etcétera. Son marcadores que puede tratarse de una sífilis congénita. Entonces, esa es la forma en cómo diagnosticamos en el Perú. Le pedimos su prueba rápida, salió reactivo, ¿sí? Le pedimos acá una prueba
de cuantitativa para ver diluciones, pero mientras tanto ya le voy dando su medicamento, de todas maneras de forma empírica, y si RPR sale las diluciones adecuadas positivas, pues simplemente continuamos el tratamiento. Y si no, le pedimos su prueba confirmatoria. Pero lo mejor siempre es terminar el tratamiento de una dosis semanal. Dos preguntas facilitas. Mencionan, dice, cuando se dice que la gestante con sífilis confirmada, perdón, cuando se dice que la gestante con sífilis confirmada ha recibido tratamiento adecuado. Y esto de acá tiene que ver mucho. La norma técnica del Ministerio de Salud es muy clara. Menciona dos términos, tratamiento, dice adecuado y tratamiento completo. Son dos cosas diferentes. Para decir que es adecuado, ojo, es cuando el tratamiento ha sido completado 4 semanas antes del trabajo de parto. Si la paciente recibió tratamiento 2 semanas, unas semanas antes del parto, no se considera adecuado porque hay posibilidad de que el feto ya haya sido infectado por sífilis. Y se llama tratamiento completo cuando recibe las 3 dosis de penicilina benzatínica, una cada semana. Entonces recuerden, son dos cosas diferentes. Una cosa es tratamiento completo, pero otra cosa es tratamiento adecuado. Puede ser que la paciente, por ejemplo, de 39 semanas, nunca se controló y se le detectó sífilis positiva hace 15 días. Ya recibió, digamos, hace 3 semanas, póngale, ha recibido su penicilina semana 36, penicilina semana 37, penicilina semana 38. ¿Es completo? Sí, pero no es adecuado porque no ha terminado el tratamiento 4 semanas antes del trabajo de parto. Lo ha terminado mucho, o el esquema ha sido muy cortito. Lo ha terminado antes de las 4 semanas, recién la semana pasada. A eso se refiere el Ministerio de Salud con su norma técnica de tratamiento adecuado y completo. Y esto sí, para terminar, si no me equivoco, pilas con esas preguntas. Cuando uno administra penicilina o en general cuando uno administra un antibiótico a una paciente o un paciente en general con infección, sobre todo en la sífilis, hay que tener en cuenta que puede pasar una reacción muy curiosa, que es la alternativa que ustedes ven aquí, la B. Acá falta una R, se llama la de Heimer, que significa que uno le coloca e indirectamente la penicilina ataca justamente a este treponema y reacciona el cuerpo, digamos, botando en este caso toda la parte tóxica, en este caso el treponema, y la paciente de pronto comienza con contracciones, comienza con febrículas, de pronto dice que el feto no se mueve, no le hace el monitoreo y puede haber desaceleraciones del latido cardíaco fetal. Entonces, esto ocurre inmediatamente después del tratamiento con penicilina. Por eso, cuando uno coloca o da tratamiento para sífilis materna, lo adecuado es tener a la paciente monitorizada por lo menos durante el día después que cumple la primera ampolla y así con la segunda y sucesivamente con la tercera. Porque puede desatarte ese tipo de reacción, que es la letra B, en los cuales la paciente puede presentar eso. Habitualmente cede con sintomáticos, un poco de fluidos, un poco de antipiréticos y pasa. Pero si las desaceleraciones o caída del latido continúa, pues a veces probablemente en muy raros casos sea necesario terminar el embarazo. Acá la clave es la alternativa B, por si acaso. Y con eso hemos terminado. No creo que tengan alguna pregunta, deben estar dormidos, pero no sé, por si acaso pregunto. Vi una pregunta que hizo acá por Manuel Figueroa, si se le puede tomar radiografía de tórax, por supuesto que sí. Ah, Ese es el temor siempre, ¿no? Ustedes en algún momento, no sé si habrán leído, pero la radiación que emite una placa de tórax para que ocasione problemas en un feto debe ser equivalente a por lo menos casi entre 50 a 100 placas de tórax. Los miligrays que bota una placa en realidad son insignificantes para un bebé. Obviamente debe hacerse después de transcurrido el primer trimestre, pero si es antes, sí hay que tener un poco de cuidado. Si es después, tendrías que necesitar una gran cantidad consecutiva de placas radiográficas de tórax para que recién le produzca algún daño. Y nadie se toma pues más de 50 radiografías, ¿no? Entonces eso de que le va a hacer mal, que le deban hacer deforme porque le tomaron su placa de tórax, sobre todo lo vemos en el tiempo de COVID, pues es totalmente falso. Hay que tener muy buena información respecto a eso. Muy bien, creo que ya se durmieron. Hola.
¿Están vivos? No, doctora. Estamos Sí, acá, doctora. doctora. Sí, doctora, Ok, aquí ok. estamos. Bueno, jóvenes, ahorita mismo le voy a pasar la charla a su compañero para que les pase a ustedes. Y el lunes nos vemos 2:20 para hacer la clase de diabetes y tomamos los dos exámenes. ¿Está bien? Está bien, Sí, doctora. doctora. Otra cosa.